Imagínese, muy pocos cristianos le dedican su hijo a Dios. Muy pocos cristianos dedican tiempo para enseñarle para enseñarle la palabra de Dios a su hijo. Lo hizo Ana, amén. Pero en ese tiempo, los padres era un honor entregar a su hijo para Moloc. Entonces, entendemos que los moabitas eran un pueblo mundano, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, los moabitas eran un pueblo mundano, porque lo veo muy serio, hermano. Los amonitas y Asdod también, hermanos, tenían ídolos. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el pueblo de Israel, una vez que Nehemías regresó, dice que vio a los hombres judíos que habían tomado mujeres de estas ciudades, de estos pueblos, dice. Y aquí va algo curioso, hermano. La mitad de sus hijos hablaba lengua, dice, de Asdod, porque no sabía hablar, ¿qué? ¿Jóvenes? ¿Qué no sabían hablar? Judaico. Su lengua natal, hermanos. No sabían nada de lo que ellos eran. Es como un mexicano que no sabe hablar español, ¿verdad? Un inglés que no sabe hablar inglés. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se fue perdiendo el temor a Dios y se fue perdiendo las raíces, y algo muy importante, se fue perdiendo la identidad de Israel. Hace tiempo hablé acerca de la identidad también, que Jesús tenía bien marcada su identidad como hijo de Dios, amén. Que no le respondió al enemigo como al tú por tú, porque no es igual al diablo, sino que dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, solo al Señor adorarás, amén. Pero cuando nuestra identidad empieza a distorsionarse, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fe empieza a menguar. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra fe en la palabra empieza a desviarse. Y ahorita es por eso que muchas veces vemos iglesias en las que están distorsionadas totalmente. Cosas que nosotros no tenemos por qué criticar más que orar por ellos, amén. Porque criticando no vamos a llegar a ningún lado, pero orando, Dios va a obrar, amén. Amén. Así que una vez que Nehemías regresó, dice que vio esto. Algo muy curioso, y si nos vamos del versículo 1, lea conmigo, dice ahí, en el capítulo 13, aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Y qué fue lo que estaba pasando? Los amonitas y los moabitas ya estaban hasta emparentados con los israelitas, ¿verdad? Cosa que en el libro, dice, se había leído hace tiempo. Y ellos recordaban todo lo que se decía de los patriarcas, de los profetas. Entonces, ¿estaban o no estaban en rebeldía, hermanos? El que cayó otorga, amén. Por cuanto, dice, no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron a Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, escuche bien esto, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. ¿Era jefe de dónde? De la casa de Dios. De la cámara de la casa de Dios, ¿verdad? Había emparentado con un hombre que se llamaba Tobías. Y le había hecho, dice, una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. ¿Se da cuenta qué era lo que guardaban ahí? Los diezmos, ¿verdad? Que estaban, dice, mandado dar ¿a quiénes? A los levitas. Porque recuerden que los levitas no tenían así como se les fue repartido tierra, sino que esta tribu servía y también se mantenía cerca de los sacrificios que daban, ¿verdad? Y dice, a los cantores y a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Esto lo dice Nehemías. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, recuerde bien este nombre,
por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Estamos entendiendo qué era lo que estaba pasando, hermanos? Sucedió que este hombre emparentó, dice, con Tobías. Eliasib emparentó con Tobías, y como tenía jerarquía, Eliasib fue y le construyó un lugar y quitó todos los diezmos, todas las ofrendas, todo el vino, todo lo que era para la tribu de Leví, y que fue dado para Dios, para que un hombre, un familiar de él, fuera a vivir ahí. ¿Qué fue lo que sintió Nehemías en ese momento? Ahí más adelante dice, y me dolió en gran manera, dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, ¿verdad? Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué era lo que estaba pasando en la casa de Dios, hermanos? Era un desastre. Era un desastre. Todo el orden que Dios pidió, todo el orden que se había mantenido, todo lo que se había hecho durante tiempo para alabar a Dios, ahora lo tomaban como un papel, lo enrollaban como una basura y lo tiraban. Porque ya no les importaba, ahora les importaba más estar bien, pero solamente por interés. Porque este hombre que era pariente de Eliasib. Entonces prefirió, antes que a Dios, poner a un hombre en ese lugar. Antes que obedecer, y antes de obedecer lo que Dios mandó, prefirió obedecer lo que él sentía, sus emociones, hermanos. ¿Y qué fue lo que estaba pasando ahí? La identidad de Israel, si empieza desde la cabeza hasta los pies, se pierde. Si yo tengo problemas en mi cerebro, mis pies, mis manos, mi cuerpo, mi vista, todo va a resentir, hermanos, porque de la cabeza sale toda la información. Así que estábamos mal desde la cabeza hasta los pies, podemos ver aquí. Amén. Ahora, hazte una pregunta, cierra tus ojos en este momento. Todos cierren sus ojos, jóvenes. Y pregunta, tú eres ese Israel, nosotros somos ese Israel. Ahora, ¿cómo está mi vida? Recuerda ese momento cuando aceptaste a Cristo, cuando te bautizaste y empezaste ahora sí de veras a buscar a Dios. Y pregúntate, ¿soy ahora más limpio? ¿Soy ahora mejor para Dios? ¿O me he contaminado? ¿O he dejado de hacer lo que Dios me mandó que hiciera? ¿He dejado de hacer las cosas que hacía para Dios? Contéstate a ti mismo, y si no hay respuesta en ti, dile al Señor, escudriñame. Puedes abrir tus ojos. En el verso 15 al 19 dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en días de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de cargas, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Si nosotros nos vamos a Éxodo 28, un joven que me ayude a leer este capítulo, 28 y 9. Amén. Walter. 8, 9. Sí. Amén. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Amén. Esta palabra tenían que cumplirla, amén. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Ya ni siquiera el día de reposo lo guardaban. Ya ni siquiera el domingo del cristiano lo guardaba. Ya ni siquiera el día que le entrega al Señor lo guardaba, sino que ahora ¿qué pasaba? Se preocupaba más, ¿por qué? Por sus intereses monetarios, ¿verdad? Se preocupaba más porque llegara y fluyera el dinero en esa ciudad. ¿Por qué? Porque habían perdido su identidad, hermanos. Cuando tenemos nuestra identidad bien marcada, cuando tenemos nuestra identidad de hijos de Dios, hermanos, hacemos lo que nuestro Padre nos manda, hermano. Hacemos aquello que nuestro Dios nos manda hacer. Amén. Porque si no lo hacemos, entonces ¿de quién somos hijos?
si somos desobedientes? ¿De quién será, hermanos? ¿De Dios? ¿O del enemigo? Hay veces que nosotros mismos nos cambiamos de bando. Cristo dio su sangre por nosotros, pero nosotros nos cambiamos de bando y decimos, no, Señor, yo no te voy a obedecer. Entonces, si no me obedeces a mí, ¿a quién vas a obedecer? Pues lamentablemente, hermano, déjeme decirle, y aunque se oiga feo, si usted desobedece a Dios, ahora usted es hijo del diablo, porque no está obedeciendo a su Padre. ¿Me entienden, jóvenes? Amén. ¿Sí? No solamente al Padre terrenal, sino al Padre celestial, amén. ¿Y qué era lo que estaba pasando en Israel, en Judá? Que se había perdido todo lo que el Señor les había mandado. Ya no estaban obedeciendo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Su identidad de hijos se había perdido. Ya ni siquiera sentían remordimiento. Pero había un hombre, hermano. Un hombre que aún estaba en la senda antigua. ¿Cómo se llamaba? Nehemías, ¿verdad? Vino a reformar este lugar. Vino de nuevo a exhortar a aquellos que estaban haciendo las cosas a como ellos querían, para hacer las cosas como Dios mandó que hicieran. Y dice la palabra del Señor en el verso 17, dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No lo hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió que cuando iba oscureciendo la puerta de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Vamos a seguir leyendo, dice, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amén. Era un hombre de carácter fuerte, hermanos Nehemías, porque prácticamente los amenazó. Les dijo, no regresen, porque ahora sí, como le dijeron a Simba, si regresas te comemos, ¿verdad? Si regresan y si se quedan aquí, a los mercaderes les dijo, voy a echar manos sobre ustedes. Santo Dios. Era su dolor, y yo pienso que estaba enojadísimo por ver la casa de Israel, la tribu de Judá, como una tribu, como un pueblo, como una ciudad más, como si no fueran escogidos. Y muchas veces, hermano, esto es una enseñanza que fue escrita hace muchísimos años, pero ahora tómela como si es Israel, fuéramos nosotros como iglesia. Ellos, ¿qué era lo que estaba pasando? Preferían antes sus negocios, preferían antes sus ganancias, preferían antes su interés, preferían antes las cosas que le convenían a ellos, porque así a ellos les gustaba, pero no preferían la palabra de Dios. Entonces, así como esta palabra que trajo Nehemías a este pueblo, exhortó a Israel, ahora nos exhorta a nosotros. Ahora nos dice que estamos desobedeciendo a Dios. ¿En qué estamos fallándole a Dios? ¿Estamos obedeciéndole o no? Y si usted quiere saber acerca de eso, usted abra Éxodo 20, hermano, abra Deuteronomio, y ahí va a ver muchas cosas de las que Dios le pide. Una de las cosas que Jesús resumió para ponerla aún más fácil es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es amar? Amar no es que esta muchachita me gustó y ya la amo, ¿verdad? No. Amar es decidir, preferir el bien de otro antes que el mío. El amor no busca lo suyo, busca lo de los demás. El amor prefiere que esta persona, aunque le duela, pero que no caiga en ese error. Aunque le duela que yo lo corrija, pero que no caiga
en este pecado. Aunque le duela que yo le diga esto, pero esto le va a servir para bien. El amor no solamente habla con palabras bonitas. Cuando nuestros padres, hermanos, todos tuvimos padres, madre, ¿verdad? Cuando nuestros padres estamos chiquitos, ¿qué era lo que nos pasaba? Nos pegaban y nos decían, no hagas eso, niño. ¿Pero porque nos odiaban? Porque nos amaban, hermano. Porque querían el bien para nosotros. Así es Dios. Quiere el bien para nosotros, por eso hoy nos habla de esta manera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nehemías no permitió que se perdiera el día de reposo. Buscó por toda manera que no buscaran su interés antes que el interés del Señor. Antes del cariño y el aprecio hacia los hombres, él prefirió el bien de la casa de Dios. Amén. Así que, hermano, Nehemías caminó muchos días para llegar hasta Israel, hasta Judá. Nehemías se esforzó, llegó, y quizás él pensó, ya voy a descansar, pero lo que encontró fue aún más pesar. Y si a Nehemías, yo me imagino, si a Nehemías, siendo un hombre que no ama de tal magnitud como Dios ama, hermano, imagínese cómo le dolió a Dios ver todo esto, ver cómo poco a poco se iba perdiendo lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había dicho, sírveme en esto. Ora en las noches, ayuna y vela, ora por tu hermano, ama a tu hermano, instruye a tu hijo. Busca el bien de mi casa. Todas esas palabras que el Señor nos dijo un día. Y todos, hermanos, yo estoy seguro que todos hemos perdido al menos una cosa que antes hacíamos para Dios. Antes ayunábamos, antes orábamos, antes meditábamos en la palabra, pero ahora ¿qué hacemos, hermano? Y no es necesario, hermano, ser un teólogo, no es necesario ser profeta, no es necesario tener el don de profecía para saber que esta iglesia necesita más de Dios. Necesitamos dar frutos, necesitamos meternos más con Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, hermano, la barrera que nos impide sentir su presencia se va quitando y el Señor nos hace sensibles a su presencia. No salimos igual a como entramos, hermano. Cuando empecé yo en el evangelio, hermanos, y ahorita ya no he visto mucho eso, pero anteriormente veía cómo los jóvenes se arrodillaban en el altar, daban llantos no sé, unos de alegría, diciendo gracias, otros clamando a Dios por auxilio, pero orando enfrente, clamando a Dios, y ninguno de ellos se iba si no era tocado, hermanos. Todos salían ministrados por el Espíritu Santo. Ahora, jóvenes, ¿has sentido el toque del Espíritu Santo? Lo hemos sentido. Sí sabemos que es Espíritu Santo. Porque muchos, ahorita en la actualidad no sabemos qué es Espíritu Santo. Y por eso es que nuestra identidad no está firmada, hermanos. Por eso es que nuestros frutos no están saliendo. Estamos siendo solo hierba, porque recibimos la semilla, se creció porque fue regada, pero nunca se vio un fruto. Donde hemos visto que alguien se arrodille y empiece a clamar a Dios y empiece a hablar en lenguas, porque no se busca, hermano. Eso es lo primero que debemos de buscar delante de Dios. Amén. No buscar que mi negocio, que mi tiempo, que me canso, es que esto otro. No, hermanos, eso está por demás. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Primero búscalo a Él. Nuestros ojos ven lo que es tangible. Nuestros ojos nos guían hacia lo que nos va a beneficiar, pero el Señor nos guía para que nuestro espíritu se vivifique. El Señor nos guía para que nuestro espíritu crezca, para que lleguemos a la unidad de la estatura de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren sentir el toque del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Cuántos quieren ir a un nivel más grande todavía? ¿Cuántos quieren servir al Señor con todo su corazón, hermanos?
Ahora somos llamados, hermanos, a hacerlo. Y eso si es sincero, ese sí, hermanos, ese amén, vamos a ver frutos dentro de pocos días. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí yo escribí un pequeño texto y dice algo así: que nadie robe tu identidad en Cristo. Eres hijo, no esclavo. No permitas que alguien que estimas o por miedo te haga olvidar quién eres. Eres hijo de Dios. Amén. Otro tema que va muy ligado a esto, que a los jóvenes, esto es también para los jóvenes principalmente, los jóvenes que están solteros y jóvenes que a lo mejor ya empiezan a sentir maripositas, ¿verdad? Por la muchachita, por el muchachito. ¿Qué es lo que pasa? Que hay jóvenes que no saben escoger, hermanos. Jóvenes como estos que escogieron a Asdod, amonitas y moabitas. Jóvenes que escogieron muchachas mundanas, hermanos. Filisteas dicen por ahí, ¿verdad? Incluso cristianas o cristianos. Esto deben de tener mucho cuidado, jóvenes. ¿Por qué? Porque eso mismo nos puede sacar de donde Dios nos tiene. No quiere decir que porque vamos a tener allá novia y me case ya me voy a desviar, no, sino que ora por esa persona que Dios te va a dar y que te va a ayudar no a desviarte, sino que te va a ayudar a centrarte todavía más en Dios. Amén. Porque la palabra no se equivoca, dice la palabra, mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Pero si escogí un mundano o una mundana, me caigo, ¿qué dice el mundano? Pues yo me caigo contigo, ¿verdad? No me ayuda a levantar, ¿o no? Y aunque quiera, no va a poder. Entonces es importante, jóvenes. Dios nos ha dado un regalo. Dios nos ha dado una joya preciosa. Más caro todavía que el iPhone 11 que salió, que vale como $1,000 y tantos, todavía más caro. Más caro que todos los zapatos que puedas comprar, que todo lo que puedas comprarte en este mundo, se llama la salvación. Amén. Pero el Señor te la dio gratis. El Señor dijo: te la voy a dar a ti porque te amo. Así que cuídala. Tu corazón no se lo entregues a cualquier persona. Ora a Dios para que Dios ponga a la persona que te va a ayudar a amar más a Dios, a seguir más a Dios. Amén. Porque si no, hasta tu lenguaje te va a cambiar. Con quien te juntas, con quien vas a andar, con quien te vas a casar, puede cambiar no solamente tu vida, tu lenguaje y hasta tu nacionalidad.